Ok, ya estamos grabando, bien. José Manuel, Dos. hay que sacar alguna de las imágenes. No se está viendo el general, sino se está viendo uno de los asistentes. Ok. Buenas noches. La Sociedad Numismática Dominicana le da la bienvenida al general José Miguel Soto Jiménez, quien tendrá una charla para todos nosotros y nuestros invitados sobre con el título de El machete redentor, forjador de libertades. General, le damos la bienvenida y la palabra puede iniciar. Bueno, lo primero que debo de hacer es agradecer a todos ustedes la gentil invitación, la cual defiero con mucho entusiasmo, sin ningún rasgo de obligación, porque ustedes saben que el tema me conforta. Inclusive yo he ganado un premio nacional con ese tema del machete. Y entonces creo que es un componente, o sin el creo, es un componente esencial de lo que yo considero como el concepto de la dominicanidad. Y entonces, junto con esa gratitud, ¿verdad?, de compartir por este medio esta noche lluviosa, quiero decirles también que en este mismo marco de referencia, quiero darle un saludo fundamentalmente y esencialmente dominicanista a todos los que comparten este conversatorio. En ese sentido, yo creo que debemos primero hacer algunas puntualizaciones importantes. Parte de la mitología de la dominicanidad es que nuestros políticos se han acostumbrado a señalar que somos un país rico. Geopolíticamente nosotros no podemos ser un país rico en el concepto de la riqueza tradicional porque somos un territorio insular. Y aún las grandes islas y los territorios insulares como Gran Bretaña y Japón, para ponerle un ejemplo, no son ricos en el concepto tradicional de lo que poseen, de los materiales que poseen, sino más bien que lo son en el sentido de que pueden, en la época imperialista, vivir de sus colonias y producir con bienes, en bienes de consumo lo que traen de esas colonias. Bueno, pero se nos ha enseñado que somos un país rico y yo pienso que la única riqueza fundamental del dominicano, la única riqueza esencial del dominicano, y me voy a explicar, es su heroísmo, el valor, el heroísmo de sus mujeres y de sus hombres a través de la historia. Es más, yo quiero recalcar aquí que la nacionalidad misma es hija de ese heroísmo. Y me quiero remitir al concepto del poeta portugués Torga, que él decía que la patria es un pedazo de suelo defendido y nosotros empezamos a tener sentido de la dominicanidad cuando al fin comenzamos a defendernos de las agresiones de las grandes potencias que querían disputarle a España estos territorios y nosotros prácticamente abandonado nuestra propia suerte, asumimos esa defensa. Y eso tiene una época básica. Yo lo relaciono con una gran agresión de una potencia europea que fue Inglaterra, la gran expedición inglesa de Oliverio Cromwell. Bueno, y los dominicanos la defendieron. La defendieron con escasos recursos, y no solamente con escasos recursos, sino que tuvimos éxito. A partir de ahí hay un carnaval de agresiones de todas las potencias. Francia varias veces, Inglaterra también, pero tuvimos también la agresión de los haitianos en su momento, tuvimos la agresión de los españoles ya en la restauración y hemos tenido la agresión en varias ocasiones de los Estados Unidos. Entonces, en ese trajinar heroico, a partir de lo que yo les menciono, nació la dominicanidad, el sentido de la dominicanidad, en el sentido de defendernos. Y entonces, en eso, el machete redentor, forjador de libertades, en un concepto que tenemos que explicar bastante bien para que se entienda, porque hay discusiones al respecto, entonces pudieron apadrinar esa dominicanidad. En el sentido de que el machete fue el arma forjadora de esas libertades y de esos éxitos luchando contra las grandes potencias que nos agredieron por todo ese tiempo. Y la que
quiérase o no establecerse, y eso se ha dicho poco, siempre salimos airosos, siempre estando en inferioridad numérica y logística. Bueno, pero entonces la pregunta es, y vamos a involucrar como siempre, hay que involucrar la poesía, esa manía que tiene el dominicano. Yo digo que si nosotros pudiéramos exprimir el concepto de la dominicanidad, exprimirlo, exprimir inclusive el sentir del pueblo dominicano, solo dos símbolos resultarían de ese ejercicio, y es la cruz y la espada. La cruz no solamente en el sentido religioso, sino en el sentido de la esperanza, eso que nos arrastra y que nos convoca permanentemente, la esperanza. Y por otro lado, la espada. Pero yo no estoy hablando del sable o la espada autoritaria de los grandes autócratas dominicanos. Yo estoy hablando de ese machete redentor, forjador de libertades, discriminado hasta por sus propios actores. Por ejemplo, en las correspondencias oficiales, en los partes de guerra de la independencia, salvo en algunas raras ocasiones, nunca se menciona el machete, siendo el machete el instrumento forjador de la independencia, como lo fue también en la restauración. Siempre se habla del sable, como queriéndole pintar al machete o ponerle un trajecito de la primera comunión, ¿verdad? Y entonces, porque conjunto con otros símbolos de la dominicanidad, siempre ha sido un tanto discriminada, sobre todo por la famosa escuela del pesimismo del dominicano. Bueno, lo primero entonces es que debemos aclarar el antecedente histórico del machete. ¿De dónde viene el machete? Sin lugar a dudas, el machete es de origen toledano, de origen español, como se le llamaba a Toledo en la época romana, se le llamaba toletum. Y entonces ahí se forjó el machete. Pero hay una cosa interesante, y yo le traje pruebas de lo siguiente. La espata o el gladius romano era un arma de punción, ¿verdad? Se lo voy a mostrar aquí. Esta es una réplica de un gladius romano, ¿verdad? De la época de la República. Es una réplica de la espada de Julio César, ¿verdad? Y ustedes ven que su finalidad y toda la táctica que rodeaba la espata o el gladius era la punción, nunca el golpe. Lo del machete tiene una connotación, si usted quiere, sexual, porque macho, el que golpea, es el sable que da, que golpea, que los romanos no lo usaban. Quizá hay un antecedente anterior y tiene sus explicaciones también, anterior a los romanos, que se parece más a la función del machete, del golpe del machete, que es aquí el sable. Esta es una réplica del sable de Alejandro el Grande. Lo que quiere decir que si ustedes, ahorita lo van a comparar, tiene todas las connotaciones, no de la punción, sino del golpe, de golpear, ¿verdad? De golpear. ¿Por qué yo digo que tiene una connotación sexual? Porque el macho es el que da. Y donde usted guarda el machete es la vaina. Y vaina viene de la palabra latina vaginum, ¿verdad? Donde usted guarda el macho, el que golpea, el machete. Era un arma laboral y de connotación siempre irregular de guerra. Pero fundamentalmente era un arma de carácter, era un instrumento laboral. Pero resulta que los romanos, fíjense hasta dónde llega la ascendencia del machete, la adoptaron. La adoptaron para sus ejércitos, fundamentalmente para los velites, que eran los escamoteadores, los que hacían el reconocimiento, era infantería ligera. El ejército romano era un ejército de infantería pesada, ¿verdad? Y donde ya yo dije que el espata y el gladio eran su arma, ¿verdad? Pero al encontrar la machear en España, entonces la adoptaron, el machete. Entonces se convirtió, y esa fue el arma del imperio romano, lo que conquistó tanto territorio y venció tantas guerras. Se convirtió, y sobre todo en la lucha contra los llamados bárbaros, se convirtió en la machiara. Machiara por machete, ¿verdad? Ahora, al adoptarlo, transformó el gladius,
y lo convirtió no en un arma de punción, sino en un arma de golpe. Y el gladio, ustedes saben también que era el arma fundamental de los llamados gladiadores. Bueno, con ese antecedente histórico del machete, ahora venimos, ¿cómo llega aquí el machete? El machete llega aquí en el siglo XVI, en inicios del siglo XVI. ¿Quién lo trae? Lo trae un gobernador muy famoso que se llamó don Nicolás de Obando. ¿Por qué llega el machete en la época de Obando? Es posible que en esos 10 años que transcurrieron desde el descubrimiento de América y donde Santo Domingo tuvo un papel protagónico, hubiera machetes, sobre todo para limpiar para hacer el descampado, para limpiar la maleza. Bueno, pero llegó fundamentalmente, y ahí están, inclusive en mis investigaciones, yo he logrado tener acceso hasta de los manifiestos de los machetes que llegaron. ¿Para qué trajeron esos machetes en época de Nicolás de Obando? ¿Verdad? Lo trajeron para cortar la caña, porque Obando también fue el que trajo al país, a la isla, el cultivo de la caña, el corte de la caña, y además trajo los esclavos. Y la Virgen de la Altagracia también vino con Nicolás de Obando, que era extremeño, y el culto de la Altagracia, como yo le dije, la Virgen de los Macheteros, el culto de la Altagracia era de un lugar que se llama Plasencia, muy cerca de donde él nació, ¿verdad? Y como vinieron extremeños, y él era extremeño, trajo el culto de la Virgen aquí. Y trajo el machete. Es interesante ver que el machete que ustedes van a conocer y que conocen como sable gallito, no se trajo muchas veces al país, se trajo 2 o 3 veces en esa época. Y con esos machetes, que yo calculo entre 2.000, 1.500, en ese número, y existe manifiesto de embarcaciones que trajeron esos machetes, se trajeron, como yo dije, ya para el corte de la caña. No cambió ese machete. O sea que ese machete gallito, y le voy a explicar por qué le llaman gallito, y también le dicen encabado, y también le dicen pico de cotorra, fue ese machete. Naturalmente, en algunos casos, ustedes van a ver que pasado el tiempo, transcurrido el tiempo, ese machete va a sufrir el impacto, sobre todo en su empuñadura, que es muy característica, de los artesanos criollos. En el caso de los encabados, que es el mismo machete gallito, le hicieron una empuñadura propia de la época, más burda, ¿verdad? Porque el machete gallito, el sable gallito en sí, tiene una empuñadura muy característica, que en la mayoría de los casos ha sido impactada también por los artesanos criollos, pero tienen algunas características, conservan la nomenclatura fundamental, pero tienen algunas características propias de los grados militares, el número de acciones en que participaron, etc. Ahora, fíjense en un detalle, esos machetes gallitos que los vemos por ahí, ¿verdad? Y del cual en mi colección yo tengo bastantes, porque me he dedicado a adquirirlos. Esos machetes no han cambiado desde la época que vinieron. Estamos hablando en el siglo XVI, ¿verdad? Con la llegada de Obando, ¿verdad? Esos machetes vinieron aquí con esa fisonomía que ustedes ven ahí. Interesante observar que le llaman sable gallito por su pico. Ustedes ven, tienen un pico que parece un gallito de pelea, que también lo trajo el señor Obando al país desde Canarias, la lidia de gallo, que es de origen oriental, pero que los isleños jugaron un papel importante para conquistar y poblar la isla, sobre todo para poblarla después de la conquista, porque la conquista la hicieron básicamente los extremeños a partir de Obando. Entonces, ustedes ven la forma del machete gallito, ¿verdad? Muchos le dicen también, llevando la fisonomía a su máxima expresión, pico de cotorra, porque también parece un tipo de cotorra. Ahora, yo quiero hablar de la empuñadura del machete gallito, del sable gallito. Esa empuñadura son pedazos de madera. Es una lástima que no podamos observarlo aquí. Aquí se ve que son pedazos de madera, lonjas de madera prensadas, ¿verdad? Recubiertas de chifle de buey, ¿verdad?
Esa es la empuñadura. Y fíjense cómo se conserva después de 500 años o 450 años. Eso se mantiene intacto. Pero también hay una conformación importante señalar, y excusen la redundancia, y es que ese sable, esa hoja, ¿verdad? Inclusive ahora no se ha podido replicar. A pesar de que tiene el peso exacto para una empuñadura recia, esa hoja no se blandea ni se dobla. Es una cosa increíble. Y le voy a contar una cosa personal, de índole personal, que yo creo que Estrella la conoce bien. Yo mandé a Alemania para que me replicaran con una muestra ese machete y no lo pudieron lograr. ¿Cuál era mi intención? Que los oficiales graduados en la Academia Militar, en vez de recibir un sable de la Meyer, ¿verdad?, recibiera, de acuerdo a la tradición, con el machete que se hizo la República, que se hizo la Independencia, que se hizo la Restauración y que desgraciadamente también, enloquecido el heroísmo, sirvió a las luchas intestinas. Y eso fue transformando el machete. Yo me detengo aquí para decir, antes de entrar en la materia básica del machete Gallito y su actuación en las guerras, en todas las acciones militares de la isla de Santo Domingo, quiero decirle un detalle que los entendidos ni los coleccionistas deben saber, pueden saber, porque es una cosa de índole militar. Mire, la historia de la guerra está ligada a la historia documental, ¿verdad? Y eso tiene 6.000 años. Y ustedes pueden seguir el curso de las llamadas armas maestras a través de la historia. Ahora, es muy importante para comprender la ascendencia del machete y la notoriedad del machete, no solamente en nuestro heroísmo, sino en nuestra historia. Tenemos que decir que a toda arma ofensiva le corresponde un arma defensiva. ¿Qué le estoy diciendo? Para no complicarle mucho con la terminología militar. Lo que le estoy diciendo es que cuando el arma ofensiva eran las armas blancas, la pica, la lanza y la espada, ¿verdad? Estoy hablando allá en los albores de la historia con la cultura caldeo-sumerio-babilónica. En esa época, para enfrentar las grandes migraciones semitas, en esa época entonces estaba la pica y la espada. ¿Qué sucedió? Que nació el recurso defensivo. Y entonces para la espada, para la pica, para la flecha, ¿verdad?, nació las armas defensivas, que eran el escudo, el peto, la coraza, el casco, el penacho, ¿verdad?, para enfrentar esas armas ofensivas. Eso es una cosa que se va a repetir hasta nuestros días, porque aunque cambien con la tecnología los elementos tácticos, los principios son los mismos. Y usted me dice, pero ¿para qué el general Soto me está diciendo esto? Para poder comprender por qué el machete fue el arma preponderante de nuestras gestas libertarias frente a la tecnología europea. Sencillamente porque cuando esas armas se usaron, ya los europeos, a partir del siglo XVI, ya comenzaron a tener preponderancia las armas de fuego. Entonces, fueron desapareciendo las armas defensivas de las armas blancas. Y el soldado que tiene que enfrentar el machete, redentor, forjador de libertades, ya no tiene escudo, ya no tiene coraza, ya no tiene penachos ni estandarte, como dice José Santos Chocano. Entonces, es un blanco rentable y terrible para los tajos sangrientos y mortales de las armas blancas, para lo cual el soldado del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX y principio del siglo XX no tenía defensa alguna. Y en eso transformó la táctica, porque no estamos hablando de los combates lineales y del orden paralelo tan frecuente después de la guerra napoleónica. Estamos hablando cuando el machete aprovechaba, ¿verdad?, para comerse la retaguardia, para atacar los momentos de descanso, y después de las descargas de la fusilería y de la artillería, entonces caer en los momentos de recarga sobre el enemigo para efectuar su
lógico y efectivo. Entonces, ese era el juego, porque la gente no comprende. A mí hay muchos historiadores que me dicen, pero que sea, aquí se usó el fusil, aquí se usó... Sí, se usó el fusil, pero el arma fundamental, por una razón logística y por una razón también de tradición histórica, fue el machete. El machete redentor, forjador de libertad. Ahora bien, el machete, fíjense que llega aquí como un instrumento de labranza, un instrumento agrícola. ¿Cómo y cuándo se convierte en un arma de guerra? Fíjense, y eso tiene que ver mucho con nuestra accidentada vida histórica y de nuestra falta de estabilidad, falta de estabilidad política. ¿Usted sabe quiénes son los que inauguran el uso militar del machete? Los cimarrones. Porque ¿para quién llegaron esas armas? Para el corte de la caña. ¿Quiénes cortaban la caña? Los esclavos negros, ¿verdad? Los afroamericanos, ¿verdad? Que ya habían llegado, que lo trajo Bando también para cortar la caña. Ellos fueron los primeros que se levantaron contra el poder español, ¿verdad? Y entonces hubo grandes cimarronadas. Estuvo la cimarronada de Diego de Ocampo, estuvo la cimarronada del Embá, que fue uno de los primeros. Pero también eso llegó hasta la famosa cimarronada de Papá Montero, ¿verdad? En el sur. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron los esclavos? Se insurreccionaron, y solamente mencioné algunas, ¿verdad? Porque ahí está la gran insurrección del Maniel también. Se llevaban sus armas de trabajo, el machete. Es más, usted lo puede encontrar en mi libro Los motivos del machete, que ganó el premio que le hice referencia. Usted va a encontrar que desde temprano, yo creo que es el mismo bando que hace un reglamento para el uso del machete, un reglamento policial para que, donde los esclavos trabajaban con su machete, pero en el momento de retirarse a dormir, tenían que dejarlo bajo custodia. Eso, como pasan muchas cosas tradicionalmente en nuestra historia, producto de esa inestabilidad, no se cumplió. Por eso, cuando los cimarrones en los ingenios se levantaron en todo el país, y qué bueno que haya personas en línea de todo el país, porque hay, miren, y no es un exceso de historicismo, ¿verdad? Y que yo he dicho muchas veces, con ese tema de la dominicanidad, yo soy fundamentalista, me declaro fundamentalista, aunque sea inconveniente decirlo, soy fundamentalista. Entonces, yo quiero decirle que esos cimarrones que se alzaron con esos machetes, y para lo cual se había previsto un reglamento que no se cumplió, esos fueron los primeros que convirtieron el machete en un arma de guerra. Y después, no los conquistadores, los colonizadores, al sufrirlo con eficiencia, lo fueron adoptando ellos. ¿Por qué? Por la escasez logística. Por la escasez logística. Y entonces hay que tomar en cuenta que por ese calidoscopio social dominicano, donde hay que tomar en cuenta que después de las cimarronadas, por la situación de pobreza y de miseria del país, eso lo explica muy bien el profesor Bosch en uno de sus libros. Por esa razón, la esclavitud dejó de funcionar aquí. La esclavitud nunca funcionó en la República, en Santo Domingo, nunca. Y en los actos, en las haciendas, se fusionaron las clases, en la pobreza, se fusionaron. Entonces, esas costumbres, entre ellas también el arma laboral del machete, ¿verdad?, que después alimentó las milicias, ¿verdad?, sobre el orden colonial, porque las milicias, para defender el territorio, la costeaban, la organizaban los hacendados, los ateros. Y de ahí que los ateros entonces tomaran en un momento el dominio total del aparato militar. ¿En qué sentido? De que cuál era la relación sociológica de las milicias, de las cuales ha hablado de una forma interesante Federico Enrique Latero, tiene un trabajo brillante, que es la interpretación cuartelera de la historia dominicana. A él no le gusta que le digan cuartelaria porque es peyorativa, ¿verdad?, de esas cosas de Federico. Bueno, pero esa interpretación cuartelaria. La relación sociológica, ¿cuál era? ¿Quiénes eran los jefes? Para decirlo en el más alto sentido, los generales, ¿quién eran? Los dueños de las haciendas. ¿Quién eran los oficiales? Los capataces. ¿Y quién eran los soldados? Los peones.
Ojo, no los esclavos, los peones de las haciendas. Entonces, esa relación sociológica que llegó a la independencia y que se rompió en pedazos en la guerra restauradora con otra relación social que no era la de los ateros, sino de la de los cosecheros de tabaco del norte, que también usaban machete. Verbigracia, el caso ilustre de Gaspar Polanco y de Fernando Valerio, para poner, y sus andulleros, el machete de nuevo, el mismo machete redentor, forjador de libertades. Entonces esa fue la gran relación sociológica. Ahora bien, a través del tiempo contra Inglaterra, después varias veces contra Francia, contra los haitianos, contra los españoles, eso fue haciendo doctrina. Y esa doctrina militar, o sea, el empleo táctico de ese armamento, se hizo ya superior, maestro, para la guerra de independencia, ¿verdad? Quizás su gran inauguración, donde yo creo que nace el sentido de la dominicanidad, es el 21 de enero de 1691. ¿Usted sabe lo que pasó ahí? Ahí pasó la batalla de la Limonade contra los franceses, donde murió en combate hasta el gobernador Tarín de Cusí y murió decapitado por un machete Gallito en esa batalla. Un triunfo encomendado a la Virgen de la Altagracia. Y desde ese momento, y por ello, y en ello, se celebra el 21 de enero, el Día de la Altagracia, que según la iglesia no es el 21 de enero, eso lo impuso el pueblo en la romería, es el 15, tradicionalmente fue el 15 de agosto. Sin embargo, el 21 de enero, en honor a esa batalla, el 90% o más del dominicano no sabe que cuando celebra el 21 de enero, el Día de la Altagracia, lo que está celebrando es un triunfo militar de la Limonade, allá, cerca de Cabo Haitiano, ¿verdad? Un triunfo total, ¿verdad? Entonces, en acción de gracias, los dominicanos un año después fueron a llevarle a la Virgen de la Altagracia ese machete Gallito, machete redentor, forjador de libertades, con la que se decapitó a De Cusí. Y ese machete se iba a transmutar en la historia. Ese mismo machete fue el machete que le cortó la cabeza a Ferrán en la cañada de Guaychí, en las manos de Pedro Santana padre, que el cura Montero de Cristo se lo entregó, reposaba en un tesoro de la Virgen, se lo llevaron por la batalla de la Limonada y reposaba ahí, y él se lo entregó para hacer la revolución de Juan Sánchez Ramírez, se lo entregó al papá de Pedro Santana, y con ese machete se le cortó la cabeza. Pero ahí no se queda la cosa. Con ese machete también, para que ustedes vean, un machete de Gallito, un sable Gallito, se decapitó al general Desiderio Arias, levantado contra la naciente dictadura de Trujillo, ¿verdad? Y uno de sus capitanes lo decapitó, ¿verdad? Lo decapitó con el mismo machete. ¿Cómo llegó ese machete a la mano de Trujillo? Llegó porque el señor arzobispo Portes se lo ofrendó al general Trujillo para que pacificara la patria en ese momento, en el momento de las montoneras, etc. Entonces, fíjense cómo se va reproduciendo el machete. Ahora bien, yo le dije a ustedes que aquí llegaron como 2,000 machetes de eso. Yo por lo menos tengo 2 manifiestos o referentes de embarques de eso. Uno de la época primaria, de los primeros 2 años de Obando, donde llegaron a la isla 600 machetes. Y después tengo otro donde hay 300 y después otro de 400. Fíjense, calculen la cantidad de esclavos que llegaron a la parte del este, ¿verdad? Y entonces no todos los esclavos eran corbatadores de caña, porque había toda una estructura del oficio, ¿verdad? Y entonces, sí les voy a decir que ya para la cimarronada del Maniel, cuando hablo del Maniel estoy hablando de San José de Ocoa, ya para la cimarronada del Maniel, los cimarrones del Maniel no solamente se habían alzado con sus machetes, sino que habían hecho machetes rústicos. Habían impactado con su artesanía, las empuñaduras, cosas. Tenían, inclusive, hay algunos cronistas que hablan de fábrica de machetes. No había ninguna fábrica de machetes porque aquí no había fragua para hacer machetes, ¿verdad? Y ya yo le dije la intención que yo tuve como ministro de las Fuerzas Armadas de que el sable de mando que se le diera a los cadetes cuando se graduaban fuera una réplica
de ese machete que no se pudo lograr. No se pudo lograr. En Alemania no pudieron lograr la envergadura, la templanza de ese acero, que es el mismo que aparece por ahí. Y déjeme decirle, deberían quedar más sables machetes. Sin embargo, yo he encontrado sables gallitos en los lugares de grandes batallas de la independencia. Yo he encontrado machetes de esos cuya hoja totalmente corroída en la intemperie, con con mucho tiempo de enterramiento, sí lo he encontrado. Pero lo que se han preservado, y le voy a explicar cómo se preservaron, están ahí intactos, ¿verdad? Yo tengo aquí uno muy famoso, ¿verdad? De esos machetes, ¿verdad? Que tiene hasta los grados militares. Este, por ejemplo, tiene los rasgos militares de las insignias de general español. Mírenlo ahí, las 3 insignias. O sea, este era de teniente general. Y fíjense ahí cómo los artesanos criollos le hicieron la artesanía de los ramos de laurel, ¿verdad? Y en otro sitio tiene hasta el número de muescas, me imagino, mírenlo aquí, me imagino que sería de bajas, ¿verdad? No voy a especular. Ahora bien, fíjense, otro machete. Este machete también tiene las mismas características, ¿verdad? Pero en vez de tener los 3 grados de teniente general, sabemos que es de general porque tiene los laureles. Sin embargo, sabemos que era de un general de brigada, ¿verdad? O de un general de división, porque tiene ahí las 2 insignias del generalato. ¿Usted ve? Esas dos cosas que ustedes ven ahí son las insignias del generalato. Lo que quiere decir que esos machetes fueron pasando de categoría y tenían ya a principios del siglo XX, tenían machetes gallito, los coroneles y los generales de la época. Ya había mucho. Solamente Trujillo logró juramentar, ¿verdad? En el 32 o 33, Trujillo hizo una comida para juramentar a 400 generales de eso, de la montonera, 400 generales de machete, ¿verdad? Para traerlo al orden, ¿verdad? Y asegurarle supuestamente la retórica de la época, el mensaje enaltecedor de la paz y del trabajo, ¿verdad? Bueno, esos machetes aparecen por ahí y son en algunas familias. Yo conozco muchas familias que ese machete se heredó de padre a hijo para las mismas circunstancias. Es más, en el testamento del general Pedro Santana, usted va a ver ahí que él le deja sus machetes de guerra a su hijo Gerardo y a otros herederos. Y así usted lo encuentra, ¿verdad? En el caso de la familia de Demetrio Rodríguez también, el toro de la línea, usted va a encontrar también ese machete gallito, ¿verdad? Del toro, que pasa de generación en generación. Era algo que se heredaba como un bien familiar, ¿verdad? Pero se heredaba para el heroísmo, no para tenerlo como nosotros en las colecciones, sino para el heroísmo, para usarlo, ¿verdad? En ese sentido, entonces, en ese ascendiente del machete, que ya yo dije que llegó un momento en la independencia, pero después en la traslación, que el machete emigró. El machete cruzó el mar y se fue a otras islas, llevado por dominicanos con su táctica, como es el caso de Cuba. Y es interesante porque Cuba, que siempre gozó de mayor estabilidad que la República Dominicana, y eso tuvo impacto económico, pero además, quiero decirle que la conquista de Cuba fue una conquista mansa. Y el gran caudillo de esa conquista era de origen de Santo Domingo, que era Tuey, ¿verdad? Que finalmente, de la resistencia. La de Santo Domingo no, la de Santo Domingo fue una resistencia encarnizada, y no con la gesta de Enriquillo en el Bauruco, el gran caudillo de esa gesta de la conquista fue en el este y fue Cotubanamá, ¿verdad? Que costó varios años vencerlo, ¿verdad? Y para vencerlos usaron las truculencias más grandes en cuanto a tortura y eso. Y un individuo más malo que él mismo, como yo digo de Buceta, que se llamó Don Juan de Esquivel, ¿verdad? Don Juan de Esquivel, que finalmente fue el conquistador también en Jamaica, porque usted va a encontrar eso en la preeminencia de Santo Domingo,
que los que la lucieron en la gesta militar de la pacificación del Este y de la derrota final de Cutubanamá, se le premió con la conquista de Cuba a Velázquez, con la conquista de Jamaica, de Juan de Esquivel, y con la conquista de Puerto Rico, que también fue mansa por don Ponce de León, que fue el primer gobernador de Higüey. O sea que todo nació aquí. Y aquí va a encontrar usted también, entre esas viejas memorias y machetes no oxidados, porque esos machetes no se oxidan. Óigame, usted va a encontrar que el tatarabuelo de Simón Bolívar, llamado Bolívar el Viejo, fue funcionario en Higüey y fue uno de los que hizo el templo el viejo templo del Naranjo en Higüey, donde tuvo por primera vez la Virgen, y fue que llevó el culto de la Virgen a Venezuela y que está enterrado o estuvo enterrado, no sé, peco de ignorancia, todavía en la Catedral de Santo Domingo, y murió aquí después de irse a Caracas, ¿verdad? Dejó aquí amores insepultos y vino a morirse aquí. Entonces, cuando se dice que aquí nació todo, realmente aquí nació todo. En el caso del machete, déjeme decirle que el machete gallito, el sable gallito, el encabado, el machete pico de cotorra, realmente comienza a relevarse en sus funciones de utilidad en la isla. Cuando aparece una compañía norteamericana, estamos hablando del año 1845, que es la firma Collins, la firma norteamericana, que norteamericanos al fin visualizaron que España era un productor demasiado lejano para suplir las necesidades de machete de Sudamérica, sobre todo de Centroamérica y del Caribe. Entonces comienzan a suplir el mercado, con una diferencia, que el machete Collins sí tenía un performance militar, ¿verdad? Y entonces ahí encuentran ustedes, pero fíjense la ascendencia del gallito. Todas las empuñadoras de los machetes Collins tienen gallo, ¿verdad? Tienen otros animales, ¿verdad? En la cabeza, ¿verdad? Respetando la vieja tradición. Y yo lo que le decía es que en el caso de Cuba, pues Cuba tenía ingenio, Cuba tenía esclavos africanos para cortar la caña. ¿Por qué no tiene ese ascendiente? Porque precisamente ahí la reglamentación funcional. Miren, hay una diferencia bastante obvia. En Cuba, usted ve al campesino cubano que no porta el machete en el cinto, lo lleva al conuco en la mano, ¿verdad? En la mano. Siguiendo una vieja tradición militar que los caballeros se saludaban enseñando la limpieza de las manos, pero el dominicano no. El dominicano siempre tuvo su machete al cinto y tuvo siempre muy sembrada esa doble ascendiente, ¿verdad? Y recuerdo yo un viejo merengue de la dictadura de Trujillo que señalando, dice, ya yo tengo mi machete preparado, mis espuelas, mi polaina, mis espuelas con gran brillo. Estoy listo para ir a la Manigua a defender el gobierno de Trujillo. Señores, en el inconsciente del dominicano, el machete siempre estuvo presente y ahora sigue presente, pero sigue presente, señoras y señores, sigue presente por la sencilla razón de que es una razón cultural. Yo llego a exagerar a decir que el dominicano nace no con el pan debajo del brazo, nace con su machete debajo del brazo. Señores, y se lo lleva hasta Nueva York, se lo lleva al extranjero, duerme con su machete debajo de la cama. Y ya el machete se ha mutado en símbolo, más que en el arma, en símbolo. Miren, en los dominicanismos se convierte en una palabra de acción. Usted dice, vamos a hacer tal cosa. La respuesta, cuando yo era un muchacho y anterior a ello, no hace tanto, era machete. Machete es una voz ejecutiva. Vamos a hacer tal cosa, machete, ¿verdad? Para que ustedes vean hasta dónde llega el ideograma del machete. Entonces, el machete está ahí ahora, ¿verdad? Como símbolo, como lo que ha sido siempre, como símbolo de nuestra identidad, como defensa de nuestra identidad. Y el machete en símbolo
no pierde vigencia, sigue ahí latente, a la mano, como idea de defensa de lo nuestro, de defensa de nuestros derechos, de defensa de nuestra integridad, ¿verdad? Ese machete nuestro, forjador de libertades, el machete campero, ¿verdad? El machete ese que llevamos en el corazón y que seguiremos llevando porque es parte de nuestra identidad, es parte de la identidad nacional. Entonces, animarlos a ustedes, los coleccionistas, para que tengan ese símbolo en buen recaudo. En buen recaudo. Recuerden, no había una cosa que el haitiano temiera más, y hay que leer los partes haitianos, que lo que ellos llamaban el coup de couteau. El coup de couteau era el golpe del cuchillo, porque la palabra machete, ya yo dije de dónde viene y que era de ascendencia española, y los franceses le decían al machete hasta los otros días, y sobre todo los haitianos, cuchillo, ¿verdad? Entonces, eso era temido. Pero fíjense que después, por una razón también sociológica, los haitianos fueron los cortadores de la caña y los haitianos tuvieron acceso al machete. Y así como en la independencia y en la restauración, el brazo fornido de nuestros trabajadores, ¿verdad? Se nutría de esa carga del machete y se entrenaba en el corte, en los chapeos, ¿verdad? En los echadías. Eso, ¿verdad? Pasó precisamente por razones laborales a los haitianos. Ahora nos queda el símbolo a nosotros, el símbolo. Y ese símbolo tenemos que custodiarlo. Y ese símbolo será necesario para todas nuestras reivindicaciones. Será necesario ese símbolo en esto. Será necesario también para, llegado el momento, rectificar y encauzar nuestras grandes causas. ¿Y cuáles son nuestras grandes causas? La del interés nacional, la del gran interés nacional. Y no solamente, como se ha dicho por ahí, para hacer un Nueva York chiquito, sino un Santo Domingo más grande. Muchas gracias, señores. Bueno, le damos las gracias por su ponencia y si por favor nos puede contestar algunas preguntas. La que usted quiera. Muy bien, bueno, yo le voy a hacer la primera. Sí, dígame. Yo he leído que aquí en Santo Domingo, a los niños, desde que tenían uso de razón y podían caminar, lo primero que en su casa le hacían a los padres era un machete de palo y se pasaban la vida jugando a la espadachín. Que cuando un muchacho de eso tenía 13 años, en realidad ya usaba el machete porque ayudaba a su familia en el conuco. Pero ya en realidad era prácticamente un espadachín con el machete gallito. Sí, sí. Eso era así. Eso pasó, eso pasó. Yo llegué a jugar, ¿verdad? Yo llegué a jugar con mi machete de palo. Y fíjate, hay otra connotación que quizás los más mayores lo saben. A los niños se les daba una pela con el ajuste del machete, o sea, con la vaina del machete, ¿verdad? Lo que era considerado para un hombre una ofensa, porque al hombre había que darle con el machete, ¿verdad? Si no mortal, planazo. Pero a los niños menores se les daba, ¿verdad? Una bárbara costumbre con la vaina del machete. Y eso, yo lo dije ahorita, es una razón cultural. Y ese machete siguió ahí permanente, vigente y con entrenamiento, porque como tú dices, el que chapea, hay que saber lo que es una labor de un chapeo bajito, ¿verdad? Lo que hace es fortificar el brazo que va a servir también para defender y liberar la batalla en la guerra, ¿verdad? Eso está ahí, ¿verdad? Por eso que dicen algunos poetas que hay que rimar, la templanza del machete con el músculo. Y eso se hace en el trabajo campero. Pero ya, por razones tecnológicas, ni uno ni lo otro se hace. Lo que hay que apelar, entonces, es a la fuerza del símbolo y que la educación y labores como la de ustedes mantengan en vilo, ¿verdad? El ascendiente del machete, de ese machete nuestro que nos dio patria y que nos ha dado patria tantas veces. Sí. Por favor, el que quiera la palabra, que
la pida por el chat para que no hagamos una crisis. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, Augusto, tiene la palabra. Sí, general, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Augusto Peñán. Sí. Quería hacerle la siguiente pregunta. Durante su charla, usted comentó que los hacendados se convirtieron en los generales Sí. y los empleados, los peones y los soldados. Sí. Algunos de esos hacendados convertidos en generales fueron eventualmente conocidos y se destacaron en la guerra de independencia. ¿Usted puede mencionar Pero algunos? claro. El Por primero ejemplo, de ellos, que es el primer caudillo dominicano, que es preindependencia, es Juan Sánchez Ramírez. Juan Sánchez Ramírez arma su compañía de infantería, siendo un hacendado de Cotuí, y se va a la guerra intercolonial, ¿verdad? A finales del siglo, a principios del siglo XIX, a finales del siglo XVIII, se va con su compañía a liberar esa guerra ahí, y de ahí viene convertido en un gran caudillo, un hacendado, un atero. Después, el caso más conocido es el caso de Pedro Santana, pero no solamente de Pedro Santana, ahí está Jesús María Contreras, Antón Guzmán, los Cesario Guillermo, padre e hijo, son todos dueños de fincas que llegaron a ser generales. Óigame, esa era la relación. Los generales de la independencia, en el caso de la independencia, no en la restauración, eran los dueños de las haciendas, los generales. Los peones, los capataces eran los oficiales y los peones eran los soldados. Esa era la relación sociológica. ¿Con qué trabajaban esa gente y con qué peleaban? ¿Verdad? Con machete. Con machete peleaban, porque esa era su labor. ¿Y con qué otra arma? También descontando la fusilería y eso. ¿Con qué otra arma? Con la lanza. ¿Usted sabe cuál era la lanza del dominicano? Era el huso. En mi infancia, por ahí, todavía se dice, tú estás más tieso que un huso. Es una referencia al uso con H. Ese uso era una pértiga que tenía amarrado en la punta un sable gallito. ¿Usted sabe quién habla de eso? William Penn y Robert Venable. Dice, mire, esta gente tiene unas lanzas, ¿verdad? Que atraviesan los pectorales, las corazas, como si fueran cuchillo caliente en mantequilla. Está hablando del machete gallito que se le amarraban en la punta a las lanzas, ¿verdad? Y eran una cosa, y él la describe, tiene el tamaño de 2/4 de mano de un hombre grande. Era nada más que machete gallito vaciado, ¿verdad? ¿Y para qué se usaba la lanza? No para combatir a pie, sino para combatir a caballo. ¿Entiendes? Pero esa relación sociológica se va a mantener siempre. muy bien, gracias, general. Siempre. Okay. Gustavo Morel, por favor. Gustavo, tiene la palabra. Sí, es para hacerle una anécdota al general, para ver la vigencia del término machete. Pues yo tengo una hija, una niña todavía como de 16 años, y es muy bonita, alta, como de 5 o 8 por ahí. Y todo el mundo me está diciendo, Gustavo, usted tiene que irse preparando para amolar el machete. Vaya amolando el machete, que esa muchacha está como es. Ya usted sabe. Y una pregunta general. Sí. El término vaciado. Aquí decimos que cuando está muy filoso, ¿cómo interpretar eso? ¿Es que el corte del metal es muy profundo? No, tiene que ver con el machete gallito en sí, ¿verdad? Este que usted va ahí. Si lo pudiéramos observar bien, el machete tiene un vaciado aquí, mire, un vaciado en el centro de la hoja, que es como una cámara de aire, ¿verdad? Mucha gente dice que eso es para que dé tétano. Eso no es para que dé ningún tétano. Eso tiene una función en lo que es la estructura del machete. Pero es vaciado porque de tanto sacarle filo, ¿verdad? El vaciado compromete el vaciado. Por eso, como se dice, le sacan tanto filo que está vaciado. ¿Por qué? Por ese vacío que usted ve ahí. Por ese vacío que está ahí. Ya. Muy bien. Yanko Ramírez, por favor. Buenas noches, general. Primero que todo, felicitarle por lo magnífica de su ponencia, o sea, increíble. Me siento completamente satisfecho y le admiro por su dedicación en lo que hace.
Mi Y yo nombre te es digo, Yanko Pepe, Asmar lo que Ramírez sea. Aponte, yo tengo 29 años, no soy coleccionista de armas blancas, pero sí tengo 2 machetes gallitos que lo he conseguido y lo he preservado porque entiendo que es parte de nuestra dominicanidad, como usted expresaba en la exposición. Ahora bien, yo también busco con detectores de metales. Entonces, yo con los detectores de metales he encontrado una cabecita que le voy a subir la foto, que es un gallo, pero es de cobre, y luego conseguí una en manos de un señor de plata. Entonces, yo no sé bien el significado y como usted es la persona más entendida en el tema, quisiera enseñarle las imágenes por aquí. La voy a Muy subir bien, para que usted la muy vea. bien, muy bien, muy bien. Sí. Déjame ver. José Manuel, ¿se puede abrir la imagen? Yo la subí al chat ahí. Solo hay que cliquearla. Tiene que darle donde dice share screen. Donde dice qué, José Manuel, yo le di a File, me fui a Your Computer y subí la imagen. Tiene que darle donde dice share screen. A ver si. Espérate. Déjame ver. Y tú no lo tienes ahí para que se le enseñe. Sí, sí, rápido. sí, sí, ya salió, ya salió. Ah, ya la vio. Sí, sí. Ese Eso es un- Colin. Eso es Colin. Esa es la empuñadura de un Colin. Yo tengo 2 o 3 machetes con esa misma figura de la Ahí subí Colin. la otra, ahí subí la otra. Abra la otra, por favor, para que usted vea. ¿La pudo ver? Todavía no lo he visto. Ok. Qué raro, no me quiere abrir. Dame un segundo, yo te la voy a poner. Dame un segundo. Ah, ok. Yo la puedo poner. Igualmente, ese Colin también, yo tengo de esos machetes. Esos Ok. son Collins, pero no son machetes de trabajo, esos son machetes militares. Ahora una pregunta, eso es un gallo, ¿verdad? Sí, hay un gallo Por y eso el que yo hago otro la es, pregunta, porque yo veo un gallo. el otro es un uruguayo, que es un Ah, tipo, aquí no hay uruguayo, pero en España sí, el ok. uruguayo. Es un gallo y un uruguayo, pero son Collins los dos. Collins. Perfecto. Y son Muchísimas piezas gracias. interesantes, muy interesantes. Fíjate, los Collins tienen una particularidad, que en vez del gallito ser, como usted pide, tiene un aire como morisco, un aire de curvo, ¿verdad? Para hacer más efectivo el tajo, el golpe. En el caso del Collins es recto totalmente, recto. Y la mayoría de las veces, no la mayoría, siempre es de ese color, del color del uruguayo, todo el machete. Todo el machete. Muchísimas gracias, general, Siempre, por la evaluación. Sí. siempre. Ok. José Ureña tiene la palabra. Muy bien, pues buenas noches, comandante, Buenas y muy noches. agradecido por su ponencia sin desperdicio. Fue excelente de nuestra parte. Dentro de nuestras colecciones, pues yo tengo como 5 o 6 cuchillitos. Cuando escuché que usted tiene 2.500 armas blancas, yo me callé, porque ¿qué vamos a hacer? Pero mi pregunta es, tengo entendido que Mella reunió su tropa por la zona de San José de las Matas, en un Sí, punto así fue. donde le dicen la caoba, creo que algo Sí, así. sí, sí. Sí. Se comenta, o sea, dentro de los comentarios populares de los pueblos, que él repartió armas a sus hombres, Sí. y ese equipo de armas que él repartió no fue nada más y nada menos que un juego de machete gallito. Sí, sí. O sea Pero que déjame decirte que en la guerra de la Reconquista, o sea, en la revolución de Juan Sánchez Ramírez, estamos hablando básicamente de 20 años antes de ese acontecimiento que usted hace, 21 años o 22 años antes de ese acontecimiento, de Puerto Rico, las armas que trajeron para los revolucionarios en Higüey y al Ceibo fueron machetes. Pero ¿por qué machetes? Si pudieron traer espada o pudieron sable o fusiles, es que ese era el arma que el dominicano estaba familiarizado, habituado y que manejaba como nadie. Porque esa es una cosa que yo no dije, que quiero aprovechar su pregunta para decirle, ¿verdad?
el campesino cibaeño, de donde yo soy también, la tierra de María Santísima, usted todavía habla que no hay una cosa más fea que un muerto de cuchillo, un muerto de machete, ¿verdad? Eso tiene un componente psicológico terrible. Mire, usted lee las cartas de los soldaditos españoles que estaban en el Cibao precisamente, las cartas que le escriben a sus familiares. Y ellos dicen, hablando de nosotros, esta gente son salvajes totalmente. Esta gente no respeta los derechos de la guerra. Si tú te rindes, te picotean. ¿Te picotean a qué? A machete. Y usted sabe lo que hacían los restauradores. Que los muertos a machete no lo enterraban a los españoles, lo dejaban en las esquinas de los caminos, ¿verdad? Para que los otros soldados vieran el efecto terrible de esos tajos del machete. O sea que tiene un componente psicológico terrible. En el Cibao, en Santiago, en la gran cantera del Perico Riquiao, se hace referencia a eso. Y cuando se dice que no hay cosa más mala que morir quemado, yo por ti muero achicharrado, se habla también del efecto de la muerte a machete o de la muerte a cuchillo, ¿verdad? No obstante, déjeme decirle que el machete tuvo una interrupción tremenda y fue que en la intervención norteamericana del 16 se hizo uno de los desarmes más grandes que se ha hecho en el país. Bueno, desarmaron, le quitaron hasta los sables, hasta la escolta del presidente Federico Enríquez Carvajal, desarmaron a todo el mundo, ¿verdad? Sobre ese desarme efectivo también se incluyó el machete. Por eso es que Trujillo le fue fácil, por decirlo así, es un país heroico que él mismo decía que había que montarlo a lo macho, ¿verdad? Con ese desarme que hicieron los americanos, le fue fácil hacer lo que posteriormente hizo. Y usted sabe lo que hizo Trujillo después, que hay machetes de la Collins, yo tengo dos, ¿verdad? Que dicen fabricado especialmente para el presidente Trujillo, porque Trujillo después de eso comenzó a repartir, a partir del 34, comenzó a repartir machetes, naturalmente para la labranza, ¿verdad? Porque ya el país supuestamente estaba pacificado, ¿verdad? Pero el machete está ligado al ideograma de la dominicanidad, en todos los sentidos, por cualquier sentido que usted lo busque. Sí. Muy bien. Tenemos el doctor Castillo, está en línea, quiere. Sí, sí, no, muy interesante. Le agradezco por tomar el tiempo para darnos esas explicaciones históricas que han sido de mucho provecho esta noche. El dominio del tema no era menos de esperar. Yo estaba esperando esta charla con mucha ansia, y reitero sea mi respeto y admiración. Lo que quería era que mostrar un poco la imagen de las características del arma, porque cuando estaba en el video, como el video no tiene tanta resolución, uno no puede verlo con detalle. Lo de la parte de la empuñadura, si tiene la amabilidad, por favor. Sí, mire, lo primero que yo quiero que usted vea es, en sentido general, la forma del sable gallito. Fíjense que no es un sable recto, es un machete curvo. Los machetes curvos siempre en la guerra son machetes de caballería, ¿verdad? Pero tienen una razón de ser. Es porque no son machetes de punción para punchar, son machetes para golpear, ¿verdad? Y eso es lo que produce el desmembramiento y los tajos terribles. Entonces, en el caso de la empuñadura, es importante ver esto, ¿verdad? ¿Por qué gallito? Por esa forma que usted ve ahí, ¿verdad? Ahora, ya yo dije que esa empuñadura, ¿verdad? Esta, por ejemplo, está en excelente estado. No, tiene 500 años, pero está igualita. ¿Por qué? Porque estos son lonjas de madera prensada. Debe tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 lonjas de madera prensada, ¿verdad? Pero por arriba está claveteada con chifle de buey, ¿verdad? Chifle de buey, antes usted lo ve ahí. Lo que yo le decía a los artesanos criollos que se pusieron a poner, usted ve, como es el dominicano lo transforma todo, ¿verdad? Le pone los adornos correspondientes a la categoría de general, también le pone los grados, miren los grados ahí, los grados de usanza, de ordenanza del ejército español, que era lo que nosotros usábamos, y entonces tienen también algunos dibujos de bronce. Y aquí, fíjese ahí, no sé si se puede destacar,
Eso es un rejuego de ahí que le indica a usted que ese machete es un general. ¿Por qué? Porque ahí están los laureles propios del generalato hasta el día de hoy, ¿verdad? Esa es la empuñadura. Entonces, donde quiera que usted vea eso, esa empuñadura, échele mano, que usted tiene un pedazo de historia grande en la mano. Que yo lo que le decía ahorita, que no pude terminar la idea, que hay una promoción, creo que de un canal de eso de televisión, no de televisión, sino de Amazon, que es en el caso de History Channel, que ellos hacen una referencia de anuncios, dicen, donde la realidad supera la ficción. Eso pasa con nosotros y es más, es sin exagerar, yo le digo a usted, usted no puede mudar un paso en el país. No puede mudar un paso donde usted, al darlo, no esté comprometiendo tierra santa, tierra heroica, porque aquí tenemos, oye, esa es la realidad, que no queremos aceptar. Nosotros tenemos 500 años peleando. Y cuando no estamos peleando con gente de afuera, estamos peleando entre nosotros mismos. Y por eso es que usted ve que la política, que es la gran pasión del dominicano, afortunadamente ya no se ven, yo lo llegué a ver, inclusive ya como militar, las batallas campales de la campaña, a tiro limpio, ¿verdad? Es parte de esa pasión. Miren, hubo un embajador americano, uno de los primeros embajadores, que cuando él se llamaba encargado de negocios, no sé qué, que al nombrarlo aquí dijo, bueno, pero esta gente, estamos hablando del principio del siglo XX, final del siglo XIX, esta gente son demasiado apasionados con la política, porque la política se entendía también con eso. Cada partido tenía su ejército, ¿verdad? Y su general machetero a la cabeza. Entonces, él dijo, bueno, pero esta gente lo que hay que cambiar la cosa. Vamos a introducir el béisbol, la pelota, ¿verdad? Para encauzar esa pasión. Y el hombre tuvo éxito. Pero no el que él quería. El dominicano se hizo aficionado al béisbol, a la pelota, pero no desplazó su otra preferencia. Ahora el dominicano tiene dos hobbies grandes, que es la política y es la pelota también. Esa es la realidad del dominicano. Muy bien. Enrique Novoa, por favor. Sí, general, una preguntita. La forma del sable es diferente, o sea, en términos de longitud podemos encontrar sables más pequeños, porque hemos visto unos que son extremadamente pequeños, o eran todos de la misma longitud. Y lo otro es, yo he visto algunos con una pullita al final, que la baqueta se lo voy a también. enseñar ahora. Mire lo que pasa. El tamaño en realidad tiene que ver con el tamaño del usuario. O sea, no eran convencionales. Además, recuérdese que no había molde para eso. Eso era fraguado. En esa época era fraguado como tal. Mire, por ejemplo, mire, esta es mi joya. Esta es mi joya. ¿Verdad? Entonces, ¿qué usted ve ahí? Lo que usted dice. Mire la punta, cómo termina. Hay una puntica, ¿verdad? Pero mire el corte de la mire el corte de la hoja, ¿verdad? Eso que usted ve aquí. Pero entonces, fíjese, yo que decía era la forma. La forma tiene una curva. Todos tienen esa curva, ¿verdad? Todos tienen esa curva. Porque recuérdese que es un arma de golpe, para golpear, no para punzar, ¿verdad? Y entonces puede mucho la fortaleza del brazo, que lo usa también, ¿verdad? Entonces, lo de la longitud, aquí tenemos otro caso. La longitud, este es más pequeño, este es más pequeño. ¿Usted sabe de qué es producto de eso? De que fue hecho para gente pequeña, para un hombre de una estatura pequeña, pero además, usted va a encontrar que el tamaño va variando de acuerdo a la cantidad de filo que le han sacado, ¿verdad? Recuérdese que a pesar de eso, mira, hay un documento interesantísimo que el general Fernando Valerio, en la batalla de Sabana Larga, ¿verdad? El presidente de la República no solamente lo asciende, sino que manden otro machete de guerra, ¿verdad? Un machete de guerra digno de su brazo, porque el suyo se rompió, dice el documento oficial, de tanto matar a haitianos en la batalla, ¿verdad? O sea que se rompían también, ¿usted me entiende? Entonces, eso está en un documento, en un parte de guerra. Busquen los diarios de la guerra de dominico-haitiana, de don Emilio Rodríguez de Morici, o los partes oficiales de guerra del maestro, del padre de la historia dominicana, que es don José Gabriel García. Eso está claro ahí. Eso está claro.
Eddie Troncoso, por favor. Muy buenas noches, general. Buenas noches. Primeramente agradecerle por su magistral exposición. Realmente para mí un placer escucharle. Gracias. Realmente ha llenado mi expectativa. Le tengo 3 preguntitas. La primera va en sentido de si existe alguna diferencia entre los machetes. Vamos a mencionar, como usted mencionó, no soy experto en esto, pero Sí. menos el entremeño, el gallito y el pico de cotorra. Si se Mira, puede diferenciar. Mire, la diferencia no existe. Mire, no es extremeño, es el machete encabado, el encabado. El encabado es, no hay diferencia en la hoja. Entre los 3 no hay diferencia en la hoja. Es más, usted por ejemplo, yo he visto machetes restauradores, de la época restauradores, ¿verdad? Con empuñadura de ese de guardamano. Tengo de esos machetes también, restauradores, cuya hoja, desde que usted la ve, te dice, no, pero este es un gallito. Pero parece que se deterioró, o para proteger la mano o para acomodar la mano del dueño, lo modificaron y le hicieron una cazoleta para usted empuñarlo, ¿verdad? Básicamente, no hay diferencia como tal en la hoja. En la hoja. Yo, por ejemplo, y les recomiendo a ustedes, los coleccionistas, tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo nunca tomo un machete por la hoja, nunca, porque lo contamina y la corroe, ¿verdad? Hay que agarrarlo por la empuñadura, ¿verdad? Cuando yo veo un individuo que me agarra un machete por la hoja, me da ganas de usarlo contra él, porque se daña, el sudor lo daña, etcétera, ¿verdad? Entonces, realmente no hay diferencia. El encabado, el gallito, el pico de cotorra, ¿verdad? Es el mismo machete gallito. Lo que cambia en algunos casos es la empuñadura. Cambia la empuñadura. ¿Usted me entiende? Ok, perfecto. Sí. Usted mencionó en varias ocasiones de la simbología que representa el machete como la dominicanidad, ¿cierto? Entonces, sí, en la época actual, moderna, sí, ¿se está utilizando para algún tipo de ceremonia militar? Sí, bueno, yo lo dejé intuido, las que se rindiera honores. Es más, yo me fui más lejos. Hay una ceremonia medieval de armas, que se velan las armas. O sea, se cogen armas de carácter histórico y se velan. Eso es parte de la ceremonia de hacer caballeros. Yo lo que pretendí, y se hizo en varias promociones, es que los cadetes, la noche antes de graduarse, velaran las armas de la independencia y las armas de la restauración ahí, ¿verdad? En vela. Lo que es una física para los cadetes, porque eso presupone que no duermen, ¿verdad? Pero es una forma de que tomen conciencia de para qué son oficiales y lo que están defendiendo, ¿verdad? Y lo que están defendiendo es muy valioso porque es el pueblo dominicano. No solamente es el territorio, es el pueblo, la integridad del pueblo, la heredad, el legado histórico, el legado de nación del pueblo dominicano, que como decía Renan, es un plebiscito cotidiano, un plebiscito que hay que ejercer todos los días en el cuartel, en la escuela, en el consultorio, en la fábrica. Hay que ejercerlo. Ese es el plebiscito cotidiano de sentirse dominicano y defender la dominicanidad. Muy de acuerdo. Y ya la última pregunta, ¿dónde puedo adquirir su libro, Los motivos del machete? Bueno, te voy a dar mi teléfono, ¿verdad? Para que te comuniques conmigo y yo regalártelo. No, es una época difícil que hay que venderlo, ¿verdad? Pero yo te lo voy a regalar, ¿verdad? Llámame a la oficina, ¿verdad? Y yo te lo... con Joan, vía Joan, para entonces hacértelo llegar con mucho gusto. Sí. Perfecto, muchas gracias. Siempre. Ok, Lirio, vamos a hacer la última pregunta, por favor. Sí, yo tengo otra. Buenas noches, general. Muchísimas Buenas gracias noches. por la excelente charla. Realmente todos estamos muy contentos porque hemos aprendido muchísimo. Especialmente yo soy coleccionista también de
del machete forjador de libertades. Una pregunta, ¿qué usted usa para preservarlo mejor, además del WD-40? ¿Qué se le puede usar para preservarlos? Nada más eso. Usa Solamente eso. Y no se te ocurra que es un pecado de muchos coleccionistas usar de que lija y nada de eso. Cada vez que tú usas lija en esa hoja, le está desmontando el asentamiento de la historia, ¿verdad? Eso es, no use nada más que aceite. En algunos casos, por ejemplo, en los Collins, que son de color plata, ¿verdad? Hay gente que le unta lo que le llaman blis, que tú lo compras en la ferretería. No, aceite. Y nada de lija, por nada en el mundo, ¿oíste? Por nada en el mundo. Eso no se lija, jamás. Ok, muchas gracias, general. Siempre. Manuel. Yo tenía una pregunta. Ovidio, por favor. Sí. Pues nada. José Manuel, Ronnie, dame una pregunta. Ok. Vamos con Ovidio ahora, por favor. Muy bien, bueno, pues muchos saludos al general Soto Jiménez. Nos conocimos en el 2009. Sí, así Usted tuvo la amabilidad de obsequiarme y dedicarme el libro, que precisamente al año siguiente sufrí un infarto y desde entonces no he podido visitar más mi segunda patria. Pero pudimos sacar el libro del inventario de mi colección de machetes, que son agrícolas, porque aquí el machete como instrumento de guerra no se usó. Así que esto es un inventario de 384 machetes, a todos antiguos, de todas las marcas alemanas, Collins, etcétera, de Martindale, que están hoy día en exhibición en el Museo de la Hacienda La Esperanza en Manatí. Sí. Y luego de que montamos esa exhibición, de hecho su libro está citado aquí en el ensayo, y desde entonces he estado pendiente de ir para obsequiarle personalmente un ejemplar. Pero me quedé esperándolo aquella vez, no sabía que había pasado por ese trance de salud. Sí, no, y acabo de salir de otras intervenciones porque me han tenido que seguir poniendo mallas metálicas para poder mantener la vascularización del corazón. Pero, y entonces estoy un poquito débil como para hacer viaje. Sí. Pero tengo ese recuerdo, hemos seguido trabajando el tema. Y con respecto al machete, fíjense que aquí en Puerto Rico lo que ha quedado ha sido el recuerdo de los viejos machetes largos, que es el que se usa en la caña todavía. Sí, ese es el encabado. Hecho por Ese es el encabado. Sí, pero ese machete, la Collins, lo fabricaba siguiendo, claro, con un tipo de empuñadura más adaptado al puertorriqueño para el corte de la caña, pero una hoja siguiendo lo que ustedes le llaman el machete gallito, que es esta hoja tipo sable largo, claro, pero que esto es una hoja más débil, no es como con el vaciado que tiene el machete tradicional de ustedes, pero que aquí solamente como se usaba Claro, en la guerra de independencia de Cuba, que los puertorriqueños participaron, fueron 2000 puertorriqueños que cayeron en la Anigua, defendiendo bajo el comando de Máximo Gómez. Y sus palabras al principio del heroísmo, lo decía don Pedro Luis Campos, de que no había un pueblo más heroico que el pueblo dominicano. Y eso lo decía siempre él en los discursos, una persona que siempre fue muy agradecido de la solidaridad dominicana con respecto a nuestras luchas. Así mismo Pero vuelvo y lo felicito por esta presentación y me siento muy orgulloso de ser otro machetero. Sí, mire, muchas gracias. Hay algo interesante. Ese machete que usted presentó ahí, de la hoja que le hace la Collins, siguiendo la línea del machete gallito, es lo que nosotros llamamos, por la empuñadura, el encabado. El encabado. Que como usted dice, con muy buen sentido, se adapta mejor, no solamente a puertorriqueños, sino a nosotros también. Y eso pasa con el actual fusil M16. El actual fusil M16, para nosotros al principio resultaba un problema, el mejor fusil del mundo resultaba un problema. ¿Cuál era? Que tenía una parte en la empuñadura muy frágil y el soldado nuestro al manipularla, ¿verdad? Al usarlo para todo, porque el soldado nuestro lo usa para todo el fusil. Entonces rompía la empuñadura y hubo que hacer otro tipo de empuñadura para el soldado nuestro. O sea que eso tiene usted toda la razón. Bueno, y con la cita que hizo
de esos puertorriqueños. Puertorriqueños también pelearon en la guerra intercolonial en Santo Domingo, ¿verdad? A finales del siglo XVIII. Combatieron ahí los puertorriqueños, junto con los venezolanos también. Y combatieron también en la guerra de Reconquista, en el 1808, al lado de los dominicanos contra los franceses. Pero con lo de Cuba, yo quisiera citar una frase misma de Máximo Gómez, porque todo el mundo conoce la ascendencia, la preponderancia del generalísimo Máximo Gómez en la guerra de independencia de Cuba. Mire, y poco se conoce, debería conocerse más, el dominicano, digo, de ese Napoleón de la guerrilla, como le llamaban. Entonces, Máximo Gómez en su diario dice, para que vean que no solamente fue él, había muchos dominicanos que llevaron la técnica del machete a la guerra de Cuba, y dice, ay, si no hubiera muerto el valiente Luis Marcano. De ese Máximo Gómez que se habla hoy no se conocería nada, ¿verdad? Porque hubo muchos dominicanos que llevaron la técnica del machete y la guerra de guerrillas a Cuba. Bueno, general, vamos a abusar de su amabilidad porque han llegado varias preguntas. Ronnie Yuel tiene una pregunta. Gracias. Muchísimas felicidades por la presentación. General, la verdadera desgracia de Peña y Venable, los enviados de Cromwell, no fue desembarcar en Nizao o en Palenque. ¿Fueron los lanceros del este? Mire, ahí está lo que yo dije al principio de soslayo. Ahí está el problema de la poesía. El dominicano es aficionado a la poesía. Mira, hay gente que dice, la tradición dice que a Peña y Venable lo vencieron los cangrejos de Jaina. ¿Usted no lo ha oído esa versión? Buena, pero los que vencieron a Peña y Venable sí fueron los lanceros. Y los lanceros básicamente eran del este, porque el este era una reserva. Mira, pero por una razón geopolítica. Había muchos emigrantes de la frontera, ¿verdad? Sobre todo ganaderos, que se fueron, que vinieron para el este. ¿Para qué fueron para el este? Para proteger su patrimonio y estar lo más lejos posible de la depredación haitiana. Entonces, por eso el aporte de esas milicias de los lanceros del este, de lo que habla, bueno, pero que lo dice Robert Venable. ¿Usted sabe quién es William Penn? William Penn es el papá del fundador de Pensilvania, ¿verdad? Claro. Y esa gran expedición inglesa, óyeme, esa gente azotaron el Caribe, ocuparon y no se fueron hasta los otros días de Jamaica, pero aquí le salió, excúseme la palabrota, le salió el diablo aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿quién lo vencieron? ¿Usted sabe dónde vencieron esa gente? Que eso no se habla ni se dice. Esa gente lo vencieron ahí en la Puerta del Conde, donde está hoy el Parque Independencia. Esa batalla se dio ahí y tuvieron que retirarse definitivamente. Entonces se inventan, porque eso es para nosotros, para que no nos maten chiquitos, como dice el pueblo, ¿verdad? Para que nos dejen llegar a buey. Entonces dicen que no, que fueron los cangrejos, que ellos oyeron esos cangrejos que venían en cantidades industriales, ¿verdad? Y entonces salieron huyendo de los cangrejos. Mentira. El cangrejo verdadero era el machete y la lanza del dominicano. Y el valor, sin duda, de esos macheteros, sin lugar a duda. Aunque fue luego, son los mismos lanceros del este los que ganan la batalla de la Sabana Real de la Limoné. Pero claro, por eso Segura Sandoval, el gobernador, un año después, ¿verdad? No puede ir él porque se muere de un infarto en la capital, pero van en romería a la Capilla del Naranjo, a Higüey, a llevarle el machete ese que decapitó a de Cusi en batalla. Así mismo es. En la puerta de la iglesia, en la puerta de la basílica, que hay 5 paños tallados en bronce, el segundo paño simboliza la batalla de la Limoné que ganaron los lanceros de Higüey allí. El 21 de enero. El 21 de enero. Déjeme decirle que esa celebración la impuso el pueblo. Es una imposición popular, porque como usted sabe, la patrona sobre todo de las clases dominantes es la Virgen de la Mercedes. La Mercedes, pero fue el pueblo, esos macheteros que impusieron. Bueno, ellos fueron para la celebración, iba a durar un día y duró 15 días. Búsquenlo en las crónicas para usted vea. Hubo que votarlos de allá, de la celebración, y ellos lo impusieron. Ellos lo impusieron. Y mire, hay detalles importantísimos. Yo estoy ahora trabajando en una biografía no, es mi visión de muchos años de estudio sobre la figura del general Santana, donde yo hablo de la permanencia de ese machete allá
que estaba como ofrenda. Ese machete tuvo, ¿usted sabe cuánto tuvo? Tuvo 175 años ahí, en la Capilla del Naranjo, ¿verdad? Hasta que el padre Moreno del Cristo se lo entregó finalmente al papá de Pedro Santana para que hiciera la reconquista. Búsquese ahí el testimonio de don Fray Cipriano de Utrera, que hable de ese machete. Y hay otro libro mío que habla de ese machete también, de cómo ese machete tiene 3 circunstancias históricas y las 3 de decapitación. Las 3 de decapitación. O sea que fue pasado de mano en mano preservando una tradición. Hay un obispo que fue a visitarlo, estamos hablando del siglo XIX, y encontró, a principios del siglo XIX, encontró ese machete ahí y dijo que esa era una prenda muy pesada para la gracia de la Virgen, porque tenía 3 de cocotao en buen dominicano. Muchísimas gracias. Buenas noches, Ronnie Juber. Muy encantado. Muy atento. Muy bien, vamos con Juan Velázquez y vamos a cerrar después con Bernabé, porque tenemos que despedirnos, señores. General, muy buenas noches. Muchísimas gracias por su ponencia, la verdad que magistral. Y no tan solo denota el conocimiento que usted tiene sobre el tema, sino también otros que se derivan del mismo, que ojalá poder también tener más adelante espacio para conversar sobre todos esos conocimientos que usted tiene históricos de los demás temas. Pero mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo es posible que usted le pida a una empresa alemana foránea, con toda tecnología, que usted me escucha ahora? ¿Me escucha? Sí. ¿Cómo es posible que usted le pida a una empresa alemana que le reproduzca un sable gallito y con toda la tecnología de hoy en día? ¿Qué le dijeron esos alemanes a usted para no poderle reproducir ese sable? Bueno, ¿Dónde está el secreto? Ellos me mandaron una reproducción, a mí no me gustó. Y no me gustó desde que lo tomé en la mano y lo moví. Porque la hoja, ¿verdad? Muy buena, pero la hoja blandía. Si usted coge este machete, usted le hace así, mire, esto ni se mueve. Usted le hace así y no se mueve bajo ninguna circunstancia. ¿Me entiende? Esto es una hoja inigualable. Déjeme decirle que yo le hablé de Alemania, pero yo lo traté en muchos sitios, incluyendo la Mayer, que es la que hace el sable de nosotros, el sable de Mande, ¿verdad? Y no dieron pie con bola. No dieron pie, bueno, en Toledo, que hay una fábrica no solamente centenaria, sino que hacen réplicas, ¿verdad? Óyeme, fue lo que más cerca tuvieron. Pero ellos se lo atribuyen a las aguas del río Tajo. Mira, y yo he hablado con gente que sabe de eso y dice que el agua tiene determinadas propiedades, no mágicas, sino por la cantidad de minerales, etcétera. Pero yo lo que sé es que el secreto es un secreto antiguo y viejo, ¿verdad? Y ese machete de origen toledano que asumieron los romanos, vinieron aquí porque se fueron al sur. Esos machetes los llevaron al sur para cortar la caña, sobre todo en Granada. En Granada, que había ingenio, que hubo ingenio después de la experiencia de Santo Domingo, pero sobre todo en Canarias. Canarias, nosotros le debemos muchas cosas a Canarias. Mira, le debemos el ron, la caña de azúcar, el ron, el juego de gallo, el sancocho, ¿verdad? Los íconos de la cultura dominicana se lo debemos a Canarias. En una acción muy inteligente, que fue que la corona española, sobre todo en la temporada de los Carlos, decidió poblar las islas con isleños, con sus isleños, ¿me entiendes? Y entonces se hizo así. Y realmente hay mucha semejanza. Usted habla con un canario y tiene hasta el acento de nosotros y la música se parece mucho. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, Bernabé Ramos de Panamá. Sí, buenas, general. Una consulta. ¿Se sabe de dónde fueron los primeros que llegaron? ¿De qué forja llegaron? ¿O no hay constancia? ¿De dónde se llevaron esos machetes? Ah, no, esos machetes ¿De son dónde de dónde se fabricaron? En Toledano. Los toledanos lo fabricaron para los canarios, para la industria de la caña, para cortar caña. Sí, es muy parecido al del plátano canario también, el que se usa por el plátano canario. Hay muchísimas cosas que son nuestras. Y cuando hablo nuestras, son americanas, que son de origen canario. Las similitudes son increíbles con los isleños.
Ok, sí, era mi pregunta porque me pareció ver alguna muestra muy parecidos en Toledo también. Yo soy español y Claro, no, pero la que Academia todavía Militar hoy en está Toledo. ahí. Mire, La yo no Academia puedo. Militar está ahí, pasé muchos años. Sí, sí, déjeme decir una cosa. No, ahí está el famoso Alcácer, ¿verdad? Está el Alcácer, la leyenda de Moscardó, el asunto de Moscardó, y todavía esa academia militar de ahora es una academia majestuosa. Estoy hablando la nueva, no la ruina de la vieja academia. Pero déjeme decirle algo. Yo, cuando voy a España, yo voy a dos sitios indefectiblemente. Uno es a Toledo, porque Toledo sigue vendiendo y fabricando armas y réplica de armas famosas en todas las calles, ¿verdad? Hay unas mejores que otras, pero siempre hay algunas muy legítimas. Bueno, pero el otro sitio que yo voy es como una romería que yo hago indefectiblemente, es al sur, ¿verdad? Yo tomo el AVE en Madrid, me voy a Córdoba, Sevilla y de Sevilla a Granada, Algeciras. Óyeme, es una romería, ¿verdad? Y ahí, aunque no querramos, no sé dónde es usted, de que su origen es, ¿eh? De Zamora. De Zamora, bueno, pero ahí no encontramos nosotros. En el sur, en Andalucía, nosotros tenemos muchos de los andaluces, ¿eh? Y usted sabe de dónde salimos. Cuando hablo de salimos, estoy hablando de la cultura, ¿verdad? Desde la palmada del flamenco hasta muchas otras cosas más. Y luego, otro tema, usted comentó que, que el mantenimiento es con aceite. Ahí discreparía un poco. El aceite normalmente, si tiene una capa de óxido, lo que hace con el paso de los años es quitar esa capa de óxido y acabar eliminándola. La mejor manera de conservar, no digamos de mantener, o sea, de mantener en el estado exacto, sería con cera microcristalina, que lo que hace es evitar que no entre el yo lo he usado, pero y no daña. Sí, yo que tengo tantas armas, yo lo que hago es, el mantenimiento mío es aceite y estopa para mantenerlo. Y muy frecuentemente, porque no se trata de darle un paño, no, yo lo hago a toda la colección, por lo menos mensual, 2 veces, ¿verdad? Y entonces, ciertamente, eso que usted dice del óxido es así, naturalmente, hay piezas. Por ejemplo, las piezas más valiosas de mi colección son espadas de cazoleta del descubrimiento, que tienen 500 años, pero no la hicieron para venir para acá. Eran mucho más antiguas, ¿verdad? Tienen que más de 500 años. Entonces, esas son las joyas de la familia, ¿verdad? Y entonces, esas sí están, muchas están ennegrecidas, sobre todo porque estuvieron enterradas mucho tiempo. Cuando el desarme que yo le hablé de los americanos, enterraron todas esas armas, sobre todo en el Cibao, y muchas de ellas, como dice el doctor Carlos Doval, la encontró él y yo encontré también, porque en la cazoleta servía para darle de beber a los gallos, a las gallinas y a las palomas. Hubo alguien que habló ahorita, no recuerdo quién, sobre los detectores de metales. Yo he encontrado sables gallito. Yo encontré 2 sables gallitos, en muy mal estado, muy destruidos, en el sitio de la batalla de las carreras. Encontré yo ahí. Que son 2 joyas también, porque imagínese usted el tiempo que eso tienen ahí, desde el 49, que se dio esa batalla, 1849, hasta el día de hoy, ¿verdad? Y como eran preciadas esos armamentos, ¿qué pasó? Tienen que ser tienen un contenido heroico indudable. Y sabemos que son de dominicanos. Eso armas eran de dominicanos, porque solo los dominicanos la tenían, no la tenían los haitianos. Los haitianos usaban sables franceses, que hay 2 o 3 en el museo, por cierto, de esos sables. O había, no sé. Bueno, gracias. Quiero hacerle una última pregunta que me mandaron por escrito una de las damas de la sociedad. Ingrid le pregunta que quién trajo el puñal al país y si ha visitado la fábrica de machetes de La Vega. Claro, yo tengo una colección de machetes fabricados en La Vega. Una colección. Ahora bien, el cuchillo lo trajeron también los españoles, los descubridores. Yo tengo dagas españolas de la época y puñales españoles de la época. Naturalmente, que la artesanía criolla convirtió
el machete en el arma defensiva y ofensiva del campesino dominicano. Y ya hay toda una generación de machetes, los lenguemime, los de ala de avión, todo. Yo tengo también en mi colección de esas armas. Bueno, muy bien. General, lamentablemente tenemos que despedirlo. Yo sé que usted está cansado, mañana hay que trabajar, pero no tenemos cómo agradecerle su gentileza de atender a nuestra solicitud y darnos esta pequeña, esta magistral charla. Quedamos en deuda con usted. Yo voy a pasar posiblemente con Joan. Le vamos a llevar un souvenir que le tenemos de la sociedad y ahí, bueno, le daremos las gracias personalmente. Y le vamos a solicitar que no sea su última charla. No. Yo digo que yo me pongo a disposición de todos los participantes para cuantas veces ustedes requieran. Yo siempre estaré a la orden. Quizá la única requerimiento que me lo avisen 2 o 3 días antes para yo acomodarlo, ¿verdad? En mi agenda, pero yo lo hago eso con mucho gusto y así comencé la charla, lo hago con mucho gusto y mucho entusiasmo, porque yo creo que es una forma de contribuir a la dominicanidad, de ser lo que decía Renan, que vuelvo y repito, que la patria, la nación es un plebiscito cotidiano, que hay que vivir permanentemente en esos valores, por más paralelos o tangenciales que sean, es una forma de mantener la llama viva. Y para eso estoy yo, a las órdenes de ustedes. Bueno, pues le damos de nuevo las gracias y lo esperamos en otra ocasión con cualquier otro tema de interés en nuestro programa de charlas culturales. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Los miembros de la sociedad que se quieran quedar en reunión ya post, pues aquí estamos. Ya podemos apagar la grabación, ya no es necesario seguir grabando. Ok, lo tenemos